Hola hermanos, el Señor les bendiga. Es un regalo cada domingo el poder conectarnos y poder reunirnos, así sea en línea, para exaltar el nombre de nuestro Dios. Les quiero compartir para empezar un texto que habla sobre la fidelidad de Dios y para que en esta mañana podamos meditar en ese atributo del Señor. Dice así: todo el cielo alabará tus grandes maravillas, Señor. Multitudes de ángeles te alabarán por tu fidelidad. Pues, ¿quién se compara con el Señor en todo el cielo? ¿Qué ángel poderosísimo se asemeja en algo al Señor? Los poderes angélicos más altos quedan en reverencia ante Dios con temor. Él es mucho más imponente que todos los que rodean su trono. Oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales, ¿dónde hay alguien tan poderoso como tú, oh Señor? Eres completamente fiel. Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derrama por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real. En mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Es su forma de cuidar cada paso en mi andar, no importando a dónde llevará, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda,
¿Dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo.
nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Traemos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Gracias. Maritza, Yemen. Esta pandemia nos ha acercado más a Dios y a nuestros hermanos. Estamos procurando pasar más tiempo orando por la salvación de su pueblo. Yemen está experimentando la peor crisis humanitaria del mundo y la pandemia solo la ha empeorado. Ora con Maritza para que los creyentes continúen acercándose a Cristo y por la transformación del corazón de los yemeníes. Buenos días, mis hermanos. Nuevamente nos volvemos a reunir a través de este medio y tengo el privilegio de exponer el resumen del libro de Miqueas que hemos venido estudiando en las últimas semanas. Y como hemos visto en estas semanas, pues el ministerio y el mensaje de Miqueas está enmarcado en un tiempo muy particular, un tiempo de crisis que sufrió el pueblo de Israel y también el pueblo de Judá en esos años 700 antes de Cristo. Y hoy, bueno, vamos a tratar de exponer la palabra de Dios en un resumen de lo que el Señor nos quiere hablar en la mañana de hoy. Bien, una de las cosas que tenemos que decir es que lo que sucedió en Israel y en Judá, lo que nos enseña el libro de Miqueas, es un referente. Es algo que puede suceder y que va a suceder y que ha sucedido a todas las naciones, incluso es algo que sucede a nivel personal. Por lo tanto, es un libro que nos muestra una gran pertinencia
para el tiempo de hoy. Muchos hasta piensan que pareciera un libro escrito para nosotros hoy, para nuestro país hoy. Y el caso de Israel, bueno, fue un caso triste porque Dios escogió al pueblo de Israel. Pudo haber escogido cualquier otro pueblo, pero escogió al pueblo de Israel para él darse a conocer a las demás naciones, para bendecir a las naciones. Recordemos lo que está en Génesis, esa promesa que el Señor le dio a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, cuando dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y decía en ti, en ese Cristo que iba a venir, en esa línea de Abraham, por la fe de Abraham. Pero sin embargo, lastimosamente el pueblo de Israel no entendió las dimensiones de su llamado, no entendió el alcance de ese llamado que Dios le había hecho. Por el contrario, se pervirtieron, se contaminaron con el pecado de las naciones que tenían al lado, cuando ellos tenían que ser los que mostraran a ese Dios santo, ese Dios justo, que sí bendice, que sí es posible hacer las cosas bien, que sí es posible agradar a Dios. Bueno, el Señor les mostró a ellos a través de hechos portentosos, cosas que vemos en el Éxodo, todo lo que Dios hizo, todos esos milagros portentosos que el Señor hizo para bendecir a su pueblo, para rescatarlos, para guiarlos, etc. Pero ellos no lo entendieron. Entonces, en el libro de Miqueas resaltan dos facetas de Dios. La primera faceta es que Dios es el Señor. Él es el dueño del universo. Él es el soberano de las naciones. Y el otro aspecto que también resalta es que Él es el juez justo, el que demanda del ser humano por sus acciones y que siempre hará justicia en su mundo. El otro aspecto, la otra faceta que vemos claramente en el libro de Miqueas es que también el Señor es un Dios perdonador. Él siempre está dispuesto a perdonar, dispuesto a mostrar misericordia hacia el hombre, hacia las naciones. Y es así como en este libro del profeta Miqueas vamos a ver cómo el mensaje viene alternado con mensajes de juicio y condenación y también mensajes de esperanza. De eso se trata entonces el libro y vamos a ir viendo, digamos, varios aspectos. Otra de las cosas que vemos en este libro es que el Señor no está ajeno tampoco indiferente ante la situación que viven las naciones. Y no solamente en las naciones, a nivel personal. Dios no está ajeno y tampoco está quieto. Él siempre está obrando, está presente y actúa, el Señor actúa de maneras muy concretas en las naciones y también en las vidas de las personas. En el libro de Miqueas, el Señor, a través del profeta, revela la situación que estaba ocurriendo en su momento a nivel político, a nivel espiritual, a nivel personal, a nivel social, cosas que no estaban bien. Y es por eso que el Señor, a través del profeta Miqueas, manda este mensaje y la primera intención de Dios es que el pueblo se arrepintiera, que pudiese ser estremecido por este mensaje, un mensaje bien directo, un mensaje contundente del profeta Miqueas, para que ellos se arrepintieran y de esa manera ellos poder tener el favor del Señor. Bueno, veamos entonces los aspectos más resaltantes de este libro y en primer lugar lo que podemos ver es que Dios muestra su ira ante el pecado y la corrupción. Dios no va a estar indiferente frente a eso porque su naturaleza, que es santa, que es justa, demanda que se ejecute un juicio porque Dios no colinda con el pecado, ni a nivel personal ni a nivel de las naciones. Así que Dios siempre va a actuar. Dios aborrece el pecado en todas sus manifestaciones. Y en los días de Miqueas, como hoy, Dios juzgó y va a juzgar siempre la idolatría, el orgullo, la injusticia. En el caso del pueblo de Israel y de Judá, bueno, habían problemas
sociales, de opresión a los pobres. Los líderes se aprovechaban de su nivel de poder, de su autoridad, para oprimir a los pobres, para robarle a los pobres, para consumirlos. No hacían justicia. También los líderes religiosos no hacían sino un ritualismo vacío, y eso es lo que Dios empezó a juzgar en ese pueblo. Me llama la atención también el paralelismo que podemos ver en el libro de Romanos. Voy a leer en el capítulo 1, verso 18 en adelante. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, de manera que frente a esta situación, frente a este comportamiento completamente fuera de lo que es la voluntad de Dios, Dios respondió primeramente enviando este mensaje. Bueno, ya venía enviando mensajes de juicio desde muchos años atrás, pero el pueblo de manera reiterada no obedeció a lo que Dios decía a través de los profetas, hasta el punto en que el Señor tuvo que ejecutar este juicio. En el caso del pueblo de Israel y Samaria, bueno, el Señor simplemente los borró del mapa. Me llama la atención mucho lo que dice en Miqueas, capítulo 1, verso 9, dice: porque su llaga es dolorosa, llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. En otra versión dice que era una llaga incurable. Por lo tanto, Señor simplemente lo borró del mapa. En el caso de Judá, Dios tenía un plan diferente, pero también ejecutó juicio contra Judá, y sobrevino la invasión de los babilonios, y fueron deportados por 70 años a Babilonia. De manera que el Señor no se va a quedar quieto, y no se va a quedar quieto frente a la injusticia del hombre. El pecado siempre va a tener consecuencias, a nivel personal o a nivel de las naciones, y siempre Dios va a ejecutar juicio, siempre va a ejecutar su juicio. Una de las cosas que también resaltan es que aun cuando existe esa necesidad de Dios de ejecutar juicio debido a su naturaleza perfectamente justa e infinitamente santa, el Señor se duele. Dios se duele, y eso lo vemos también en esa parte de Miqueas que leí hace un momento, en el capítulo 1, el verso anterior, el verso 8, dice el profeta: por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo, haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. Algo bien particular que aquí sobresale: el corazón de Dios. El corazón de Dios se duele cuando ve al hombre en pecado. Cuando lo ve en pecado, cuando lo ve que le da las alertas, que se arrepienta, que se vuelva a Él, porque Él siempre va a estar con los brazos abiertos para perdonar, para restaurar. Sin embargo, no existió esa respuesta. Por eso que el Señor tuvo que ejecutar juicio, y siempre lo va a hacer. Y dice en Hebreos 12, 11, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta a los que han sido entrenados por ella. El Señor siempre se duele. Como dice este verso, ninguna disciplina resulta agradable, por supuesto. Y no resulta agradable tanto para Dios como para que los que son ejercitados en esa disciplina. Pero después dice la palabra que da fruto apacible en los que en ella han sido
ejercitados. El segundo punto de estos aspectos más resaltantes es que la esperanza está en Dios, el Dios de nuestra salvación. La única esperanza está en Dios. No hay esperanza en el hombre. La esperanza únicamente está en Dios. En el capítulo 7, verso 7, el profeta da esta expresión, da esta línea importantísima que dice: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. Aquí nos está mostrando el profeta el único camino que tenemos para la esperanza. La única esperanza está en Dios. Y fíjense que en el transcurso del libro, el Señor se muestra como ese buen pastor, así como lo vemos también en Juan 10, donde dice el Señor que yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El Señor aquí aparece como ese buen pastor, ese pastor que busca a su pueblo, ese pastor que deja, como dice esa parábola de las 100 ovejas, cuando una se pierde, el Señor deja las 99 y va en búsqueda de esa que se perdió y va y la rescata. El Señor es ese pastor que muestra, por eso es que tenemos esperanza en Él. Ese pastor que también que protege a su pueblo, que Él lo considera un tesoro especial. Ese Dios que perdona la maldad, que pasa por alto el pecado de su pueblo, que olvida sus pecados, que los agarra sus pecados y los manda hacia lo profundo del mar para que más nunca se acuerde de esos pecados. Ese es el Dios de la esperanza, en el que nosotros podemos acudir a Él con ese corazón honesto, sincero, arrepentido, para hallar el favor. El Señor nunca se va a quedar enojado para siempre. Él siempre, para Él es un placer perdonar. Para el Señor es un placer amar. Él es siempre fiel. El otro aspecto que vemos aquí en la Escritura es que Dios cumplirá completamente su plan establecido por Cristo. Y el primer aspecto es que en cuanto al Mesías, bueno, el Señor aquí a través de Miqueas nos está ayudando a entender en buena parte sus planes de redención, esos planes que tienen su cumplimiento en Jesucristo. La primera parte vemos cómo el profeta recibe el lugar de nacimiento del Mesías, que sería en Belén, también que nacería de una mujer, que sus orígenes son orígenes desde la eternidad, o sea que lo que nos está mostrando es que es Dios mismo. Y sabemos que Jesucristo es Dios hecho hombre, Dios, perfecto hombre. Y nos muestra también de que este Mesías en su momento va a gobernar, va a ser ese rey. Es lo que nosotros estamos esperando, su segunda venida. Y también en otro término nos está mostrando el profeta los últimos días. O sea que en otras palabras está apuntando hacia esos tiempos futuros en el que cuando venga Cristo va a reinar sobre todas las naciones con justicia, con firmeza, que va a tener a su pueblo, a su remanente, que lo va a reunir y que lo va a hacer poderoso para reinar sobre todas las naciones y va a juzgar a todas las naciones, va a administrar justicia, en fin. Miqueas nos muestra ese escenario que todavía no se ha cumplido, ese escenario que está a futuro, ese tiempo que conocemos como el milenio, que viene inmediatamente después de la venida del Señor cuando Él regrese. Y es un tiempo que nos señala como un tiempo de perfecta paz, donde no habrá más guerra. De hecho, va a dirigir a las naciones para que toda esa cantidad de armamento sea convertido en instrumentos para la agricultura. En cuarto lugar, otro de los aspectos importantes, y yo pienso que una de las partes más importantes del libro, es que Dios demanda una relación genuina con Él, que sea una devoción
total, acompañada de una vida de obediencia a su palabra. Yo pienso que esto es uno de los aspectos más importantes, porque Dios rechaza esa religiosidad falsa, esa religiosidad vacía. Dios quiere una relación con el ser humano, una relación como Él la ha diseñado. Hoy en día, lamentablemente, la adoración, la gente quiere adorar a Dios a su manera. He escuchado muchas veces a la gente, no, porque yo amo a Dios a mi manera. Pero es que no se trata de hacerlo a mi manera, se trata de hacerlo a la manera de Dios. Dios tiene una manera como debe ser adorado. Y Él, una de las cosas que rechaza es esa adoración ritual en la que el pueblo de Israel había caído. Ellos, de acuerdo a la ley de Moisés, ellos hacían su sacrificio, pero por detrás estaban haciendo injusticia, por detrás estaban haciendo idolatría, por detrás estaban robando, había corrupción, había una sociedad que estaba en decadencia. Así como nosotros vemos hoy esta sociedad, la sociedad en la que nosotros vivimos, una sociedad corrompida, una sociedad en decadencia, Dios no quiere que nosotros vayamos al culto y levantemos nuestras manos y cantemos canciones muy bonitas para luego salir por la otra puerta a hacer injusticias. Por eso es que esos cultos que hoy, con toda esa parafernalia de tecnología, pantalla gigante, juego de luces, todo como un show de entretenimiento, hay gente que solamente va a eso simplemente para sentirse bien en ese momento. Es como ir a un espectáculo, como ir a un concierto. Cuando Dios quiere que su adoración comience desde el corazón, que nosotros lo adoremos con nuestra honestidad, con nuestra manera de vivir, una manera de vivir agradable. Muchas personas también creen que haciendo buenas obras, simplemente haciendo buenas obras, ya tienen el cielo ganado. Resulta que no es así. Las buenas obras son producto de una relación con Dios, son producto de un entendimiento de que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos de una manera correcta para agradar a Dios, no una religión muerta. La religión tiene sentido cuando produce una verdadera justicia, o sea, cuando yo puedo hacer lo que es correcto. Y no solamente yo, sino una sociedad en su conjunto. Fíjense que Dios, en el libro de Miqueas, le pone al hombre su exigencia. ¿Cuál es la exigencia? Bueno, eso lo vemos en el capítulo 6, verso 8, y le dice de la siguiente manera: oh hombre, le está hablando a todos nosotros, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dice, hacer justicia. ¿Qué es hacer justicia? Bueno, hacer justicia es hacer lo que es correcto. Significa hacer el bien a los demás. Es actuar correctamente en todo. Es respetar el derecho. Respetar el derecho de los demás. Y me gusta mucho cómo dice el Salmo 15, los versos del 1 al 3, que dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién? ¿Quién tendrá ese acceso, esa relación con Dios? Bueno, él lo responde allí en el verso 2 y dice: el que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Una de las cosas, el hacer justicia comienza en nuestra intimidad. El hacer justicia comienza primeramente en esa honestidad, en esa claridad que tiene que haber en nuestro corazón. Y hay un texto que a mí me gusta muchísimo, que está en Primera de Crónicas, capítulo 29, en el verso 17. Yo sé, mi Dios, que tú examinas nuestro corazón y te alegras cuando encuentras en él integridad. De manera que cuando el Señor nos dice hacer lo correcto, eso tiene que nacer desde nuestro corazón. Y si hay algo que no está bien en nuestro corazón, bueno, nosotros tenemos a un Dios que tiene los brazos abiertos, esperando que nosotros rectifiquemos
y tengamos esa justicia primeramente en nuestro corazón y después que se manifieste hacia el exterior. También en Isaías, el capítulo 1, 17 dice, aprended a hacer justicia, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Son como acciones concretas que el Señor dice, busca el bien, busca de restituir. Si ves a alguien que está en necesidad, si es hacer el bien, es hacer lo que es correcto cuando estamos en esta vida. Después sigue amar misericordia. ¿Qué es amar misericordia? Bueno, tener misericordia es tener esa compasión con los que sufren, tener compasión por los que son más débiles, los que son menos afortunados o los que son menos agraciados. El Señor Jesús decía que a los pobres siempre lo vamos a tener con nosotros y que tenemos siempre la oportunidad para bendecir a los demás, para tener misericordia. En Santiago, en la epístola de Santiago, capítulo 1, verso 27, Santiago dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. Esas dos cosas, acción y devoción. Resumido en dos palabras, acción y devoción. Las dos van de la mano. Nosotros no podemos tener una devoción sincera y honesta si no hacemos el bien. Y no podemos hacer el bien, no podemos tener esa misericordia si no tenemos una verdadera devoción, conforme a lo que dice el apóstol Santiago. En Colosenses 3, 12 y 13 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a los otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja de otro, de la manera que Cristo nos perdonó, hacerlo vosotros. Fíjense cómo lo dice el apóstol Pablo, de entrañable misericordia. Y eso se tiene que expresar de una manera práctica, de una manera tangible, en cuanto a las necesidades que siempre vamos a ver a nuestro alrededor. Lo tercero que pide el Señor, dice, humillarte ante tu Dios, depender absolutamente de Él. Una de las cosas que Dios aborrece es la arrogancia, es el orgullo, ese pecado de orgullo. Dios no deja de responderle a una persona cuando es humilde, cuando se humilla ante su Dios y reconoce su incapacidad de vivir esta vida separado de Él. Eso lo vemos también ahí en Mateo 5:3, ese preámbulo en las bienaventuranzas. Dios dice a los que son pobres de espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios le va a dar su reino, el reino de Dios les pertenece a los que son humildes, a los que sienten esa incapacidad, ese no hacer las cosas porque yo puedo, sino porque Dios es el que me ayuda, Dios es el que me guía, Dios es el que me impulsa. Me encanta este verso de Isaías, estos dos versos que vienen de Isaías 57:15. Dice, el alto y majestuoso, el que vive en la eternidad, el santo, dice, yo vivo en el lugar alto y santo, con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Fíjense el valor, mis hermanos, que Dios le da a un corazón humilde, un corazón humillado y arrepentido. Y esto es algo que nosotros tenemos que recordar, porque pareciera que en nuestra naturaleza pecaminosa está ese enorgullecernos, ese creer que nosotros todo lo podemos, ese creer que lo puedo hacer solo, que soy independiente. Y ese es uno de los grandes pecados del hombre, que querer ser independiente de Dios. Eso fue precisamente una de las cosas que surgen
De ahí de Génesis, cuando el hombre peca, lo primero que hace después que come ese fruto del conocimiento del bien y del mal, lo primero que hace es esconderse de Dios, cuando antes vivía en una relación armoniosa con Él todos los días, en todo momento. Eso es lo que Dios quiere, esa relación intensa, pero esa relación en la que nosotros reconocemos quiénes somos, que necesitamos de Él. También más adelante, en Isaías 66, verso 2, dice: con mis manos, dice el Señor, con mis manos hice tanto el cielo como la tierra, son míos. Una vez más vemos allí esa característica de que el Señor es soberano, dueño del universo, con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Fíjense cómo lo dice: ante los que tiemblan a mi palabra. De manera que el Señor, esto es lo que pide el Señor de nosotros: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Bien, y seguimos un poquito hacia las reflexiones finales. Una de las cosas que resaltan también en el libro de Miqueas es que Dios tiene un plan de salvación a nivel mundial. Dios tiene sus brazos extendidos hacia una humanidad que lo rechaza. Hemos dicho en repetidas oportunidades cómo Dios ha hecho todo lo que fue necesario para darle salvación al ser humano, para que tuviese ese entendimiento claro de que el hombre no puede salvarse por obras, el hombre no puede comprar la salvación. El hombre necesita, su mayor necesidad, la mayor necesidad de nosotros, los seres humanos, es tener ese vínculo perfecto con Dios, porque fuimos creados para tener esa relación con Él, fuimos creados para adorarle, fuimos creados para trabajar en conjunto con Él, para desarrollar ese plan que el Señor tiene. Y fíjense que muchos piensan que el Señor no va a venir y no se preparan, pero Dios quiere que nosotros nos preparemos, porque Él va a venir y va a ejecutar su juicio sobre todo el planeta. En 2 de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor hizo su plan incluso desde el mismo Génesis, desde el mismo momento en que el hombre le falla a Dios y lo desobedece. Desde el mismo momento el Señor provee de un plan de salvación para la humanidad. El Señor no quiere que el hombre perezca, pero lamentablemente es una decisión personal que cada quien tiene que hacer. El más grande pecado es esa corrupción moral que existe en la humanidad. Y otra de las cosas que podemos ver también a través de este libro, que es tan pertinente para el tiempo, vemos que la Biblia es un solo libro. La Biblia contiene ese mensaje que el hombre necesita, y en Miqueas vemos como en un compendio de siete capítulos, vemos cómo Dios señala precisamente lo que Él aborrece y nos está diciendo: mira, alerta, porque yo voy a ejecutar juicio, porque mi naturaleza así lo exige, pero tengo un mensaje de esperanza para ti. No quiero que te pierdas, quiero que tomes una decisión de abandonar tu pecado, de abandonar tu miseria moral y que te arrepientas, y yo estoy dispuesto a perdonarte y a cubrirte. Entonces eso es algo que está en el mensaje de Miqueas, esa voz de alerta, esa voz de juicio. Y la otra cosa que vemos también, ya como reflexión final, es que Dios quiere alcanzar a todo ser humano. Dios tiene una invitación abierta, y en esa invitación tenemos que responder a esa gracia divina, a esa gracia salvadora en la que Cristo nos ofrece. ¿Y cómo? Bueno, amándole, obedeciendo su palabra, viviendo esa vida correcta que Dios espera de nosotros. Y Dios quiere bendecirnos. El mayor placer de Dios es amar, es bendecir, es lo que está en su corazón.
Claro que hemos visto, y es claro en el libro, que Dios siempre va a castigar el pecado. Y eso lo vemos en toda la Biblia. Por eso es que, así como hemos dicho hace un momento, la Biblia es un solo libro donde su personaje central está Cristo salvando a una humanidad perdida. Y el otro punto, como reflexión final, es que solamente en Cristo hay esperanza. Solamente en Cristo. Y hay un solo camino de regreso a Dios, al plan original de Dios. Y una de las cosas que cuando pienso en esto me recuerdo de la parábola del hijo pródigo. Bueno, este personaje, este hombre, se va lejos a una provincia alejada y gasta todos los bienes, la herencia que le deja su padre, perdidamente con prostitutas, con borrachos. Y bueno, cuando se le acaba el dinero, ya dejan de haber amigos y cae en la miseria total. ¿Y qué le queda? Bueno, simplemente ir y a recostarse de un granjero que tenía cerdos y empieza a cuidar cerdos, que ni siquiera de la comida de los cerdos él podía comer. Pero estando en esa miseria, estando en esa situación de desesperación, de escasez, de miseria moral y de miseria de todo tipo, entra un pensamiento, pareciera que cae sobre él un rayo de luz y lo hace estremecer y lo hace entrar en razón. Y él dice, pero bueno, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Si en la casa de mi padre los obreros comen pan todos los días. Entonces es ahí donde él toma una decisión de ir al padre. Y se levanta. La acción no se queda cuando está allí sentado, sino que se para y va donde el padre y va y le dice, no soy digno de ti. No soy ni siquiera digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus obreros. Entonces el padre, ¿qué hace? El padre simplemente lo recibe, le coloca esas sandalias que simbolizan que lo va a colocar en el camino correcto, le quita esos harapos que simbolizan el pecado en el que él estaba envuelto y le pone vestiduras de acciones correctas, acciones santas, y le pone su anillo que simboliza que lo recibe como hijo, que es parte de él, que es parte de su familia. Entonces, esto precisamente es lo que nos dice Cristo, es a través de Cristo que nosotros podemos tener ese camino de regreso a Dios el Padre. Y esa invitación está allí. Y por último, ya para ir terminando, hay un futuro glorioso para los hijos de Dios. Mis hermanos y amigos que nos escuchan en esta hora, Dios tiene preparado algo maravilloso. Cuando Cristo venga, va a haber algo maravilloso para los que creyeron en Él, para aquellos que respondieron a esa invitación que está abierta de parte de nuestro Señor. Y fíjense que yo me recuerdo, he escuchado muchas veces personas que dicen, no, bueno, es que hace 40 años atrás la situación era mejor y vivíamos mejor y el dólar estaba en tanto y podíamos viajar y comprábamos y vendíamos, etc. Hacíamos tantas cosas. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos dice que es incorrecto pensar así. En Eclesiastés 7:10 dice, nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. ¿Y por qué lo dice? Bueno, porque precisamente Dios tiene un futuro glorioso para los hijos de Dios. Fíjense que cuando Cristo venga, todos los creyentes seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Cuando Él venga, nuestro cuerpo, este cuerpo que tanto nos hace sufrir, seremos revestidos de un cuerpo nuevo, un cuerpo semejante al de Cristo cuando resucitó, un cuerpo glorificado, un cuerpo perfecto, que nunca va a morir, que no se va a enfermar, no vamos a sufrir ni llorar, sino que simplemente Dios tiene algo preparado maravilloso para nosotros. Entonces, esa es la invitación que tenemos de parte de nuestro Dios, de responder a Él. Y en el libro de Miqueas tenemos ese mensaje, tenemos ese alerta, el alerta de arrepentirnos de nuestros malos caminos, de nuestro pecado, pero con la seguridad de que Dios es amplio en perdonar. Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. Así que mis hermanos, con esto termino y bendigo sus vidas. Espero que el estudio de este libro del profeta Miqueas haya sido de provecho para todos ustedes, para todos nosotros, porque para mí lo ha sido. Y bueno,
Que el Señor bendiga sus vidas. Vamos a hacer una pequeña oración para culminar. Señor, bendito Padre, yo quiero darte gracias por esta palabra que tú nos has dado durante todas estas semanas y particularmente esta palabra del día de hoy, rogándote, Señor, que sigas tocando los corazones y las mentes de todos tus hijos, de las personas que están observando. Gracias, Señor, por tu gran misericordia. Gracias por ese amor inagotable que tú tienes para con nosotros. Y todo te lo damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.